Huasteca Sur de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, licenciada en Electrónica y Física, Facultad de Ciencia de la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí, con maestría de Metalurgia y Ingeniería de Materiales, doctorado en Ciencia Física Educativa, más de 30 años como docente en diferentes niveles educativos y ha impartido cursos en varios países. Su currículum es bien extenso, es bien vasto, pero la comunicación que hemos mantenido con la doctora siempre ha sido muy positiva, con mucho deseo de ayudar y de hacer cosas a pesar de sus responsabilidades y ocupaciones. Entonces, doctora, usted tiene el gusto y para nosotros un placer de ser la primera mujer que va a trabajar con este grupo y ya estamos listos para escucharla. Cuando lo considere puede comenzar. Muchas gracias, doctor. Pues sí, me da mucho gusto la invitación y pues sobre todo el honor de ser la primera mujer en esta participación y pues me gustaría compartir mis diapositivas. Permítanme, por favor. Listo. Supongo que ya lo están viendo y está en modo presentación. Sí, correcto. Se ve muy bien, sí. Perfecto. Bueno, pues el día de hoy estamos en el marco del Día Internacional de la Mujer y yo quisiera contarles pues algunas experiencias de lo que nosotros trabajamos y cuál es la visión en que lo hacemos. Yo soy física de formación inicial, como ya nos comentó el doctor, tengo un posgrado en metalurgia, pero pues con el tiempo, después de haberme dedicado a la enseñanza, yo quería ser mejor profesora. Y estudié un doctorado en enseñanza de la física y ahora hago un tema un poquito más amplio, que es la enseñanza de la física, pero a través de otros contextos, a través de otros contenidos, a través del enfoque transdisciplinar. Entonces, esto es lo que nosotros reconocemos como el STEM, es la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, precisamente para la solución de problemas. Y ahorita pues les voy a platicar un poquito y cómo esta perspectiva nosotros incluimos el tema de la integración, no solamente de los conocimientos, sino también del reconocimiento de los seres humanos en la construcción de una sociedad desde la inclusión. Y entonces, eso es lo que me gustaría contarles un poquito, porque no solamente cuando nosotros trabajamos de inclusión, hablamos de la inclusión al género, sino pues a otras personas que tengan otras capacidades. Acá tenemos hay una imagen, aquí cometí un errorcito, ahí no quité una imagencita, pero pues yo soy de México, de San Luis Potosí, y vivo en una comunidad rural que se llama Tamazunchal, el pueblito, somos menos de 20,000 habitantes, que es una ciudad pues pequeña en comparación con otras más grandes de México, y solo tenemos una sola calle. Y pues estamos en medio de la selva, en un ambiente pues muy bonito. La universidad abre el campus ahí precisamente con la perspectiva de poder tener o buscar mejores oportunidades para las personas que viven en la región. Y entonces me gustaría iniciar con esta reflexión. ¿De qué manera puede la ciencia contribuir precisamente al desarrollo local y a una transformación social? Como les comentaba, en el 2012 la universidad, que tiene pues más de 300 años, abre campus en diferentes lugares desde hace 50, pero hace 12 escoge esta parte del estado de San Luis Potosí para poder contribuir. Y mi pregunta fue en ese momento y sigue siendo hasta ahora, ¿de qué manera la ciencia contribuye a este desarrollo local y a una transformación social? Y pues empiezan de ahí a surgir una serie de preguntas que nosotros nos planteamos para pues darles respuestas, ¿no? Y también pues de ahí surge una nueva. ¿Cómo podría cambiar la perspectiva de los estudiantes acerca de la ciencia si ellos pueden participar activamente en experimentos reales, en experiencias reales, en trabajo real? Y también cómo los mismos estudiantes pueden
cambiar la percepción que tienen acerca de sí mismo, de sus capacidades, de las cosas que pueden hacer y sobre todo de la comprensión que tienen del mundo real a partir del trabajo que hacen en el aula. Y al hablar también de estudiantes, pues hablamos de lo que ocurre también con la sociedad en los contextos pues en los que ellos están inmersos, ¿verdad? Hablamos de sus familias, hablamos pues de todo el tejido social en el que se involucran. Entonces, en estas preguntas fue algo que yo me planteé y cuando yo hacía cosas solamente de cómo aprendían mejor los estudiantes contenidos de física, específicamente, por ejemplo, de cinemática, de dinámica, y quise ver cómo estos contenidos podían ayudarse para resolver problemas de sus contextos cercanos. Y entonces, en este tema, pues, quisiéramos abordar precisamente cómo la educación STEM, bajo un enfoque inclusivo, puede convertirse en un motor de la transformación social, pero no solamente en las comunidades urbanas, sino también en las comunidades rurales. Y les quisiera compartir, pues, algunos proyectos y ejemplos de lo que nosotros hacemos y qué es lo que hemos hecho de, pues, algunas experiencias que trabajamos, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver que hay muchos esfuerzos que se hacen para mejorar las condiciones de la educación de las personas, pero todavía tenemos como algunos retos de lo que ocurre, por ejemplo, en las comunidades rurales, especialmente como en la ciudad donde yo vivo, pues que el alto porcentaje de la población pues pertenecen a los pueblos originarios, alrededor del 80% de la población, muchos de ellos pues hablan una lengua de los pueblos originales y pues se presentan muchas condiciones desfavorables en economía y en otros problemas. Entonces, eso fue como el contexto de cuando yo llego a la localidad y comenzamos a ver de qué manera se pueden trabajar pues estos temas, ¿verdad? Entonces, de aquí nos lleva a la reflexión de que la perspectiva que tenemos del STEM es que no solo contribuye a crear conocimiento, sino también nos ayuda a desarrollar capacidades de estos estudiantes que pueden limitando, que van tumbando estas barreras, estos muros que limitan pues el acceso que tienen los estudiantes, ¿verdad? Y sobre todo para ir trabajando de manera conjunta entre todos los miembros de la sociedad para ir haciendo una transformación. Y pues vamos a dividir esta ponencia pues básicamente en 3 momentos, lo que son los fundamentos del STEM y sus perspectivas, cómo el STEM se puede presentar en diferentes escenarios de aprendizaje y cómo estos escenarios pueden dar paso a la inclusión de las mujeres, por ejemplo, a la ciencia, a la educación, a la misma sociedad, pero sobre todo, o también para otros grupos subrepresentados, como bien siendo, pues, por ejemplo, las personas que tienen alguna discapacidad cognitiva, alguna discapacidad motriz, o el pertenecer, pues, a otros grupos sociales, ¿verdad? Y vamos a compartir ya algunos ejemplos de qué es lo que nosotros hacemos en la sociedad. Entonces, el concepto de STEM, básicamente la definición es eso: ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, donde todas estas áreas trabajan de manera integrada para atender pues al aprendizaje de los estudiantes y poder construir la tecnología del futuro. Pero cuando surge el STEM, se hizo como una manera para despertar las vocaciones científicas en los jóvenes, que cada vez se interesaran más en la ciencia y que estos jóvenes pudieran llegar a las universidades y que pudieran tener un desarrollo tal que pudieran construir la tecnología que va a mover las economías en el mundo. Pero resulta que luego estas jóvenes sí llegaban, pero no tenían, digamos, ese nivel que se requiere para hacer ciencia de frontera, para hacer la ciencia disruptiva, la que va a ir cambiando pues todas las concepciones de cómo se mueve el mundo. Y entonces, justamente, no solamente es que yo vea, no sé, el teorema de Pitágoras aplicado a la óptica o aplicado al cálculo, sino ya cómo a partir de experiencias propias se pueden ir integrando. Ese es como
cuál es el origen del STEM, de dónde sale y este enfoque interdisciplinario de la vinculación de todas. El STEM tiene una característica que sí queremos que las personas aprendan más ciencia y las disciplinas en particular, pero también queremos que estas personas que aprenden la ciencia pues tengan una mejora en la calidad de vida, que puedan contribuir a la solución de los problemas de la humanidad, pero sin detrimento de la naturaleza. Es decir, que vayan creando estas capacidades de análisis, de evaluación, de respeto hacia los otros seres vivos que cohabitan en el mundo y a través de buscando pues una prosperidad y vida para todos, y esto se hace pues a través de alianzas para promover una vida más justa y que sobre todo puedan enfrentar estos desafíos globales que estamos teniendo como humanidad y que se ven reflejados, por ejemplo, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son acuerdos que se hacen entre los gobiernos de problemas que enfrentamos, no importa en qué lugar o en qué latitud nos encontramos, ¿verdad? Entonces, a veces cuando vemos STEM, también podemos encontrar personas que no trabajan en STEM, sino STEAM, o STREAM, o STEM+R, o STEM+H, que en realidad nosotros pensamos que es como el mismo concepto. O sea, usar la ciencia para mejorar los aprendizajes, pero que estos aprendizajes puedan tener una aplicación útil a la solución de problemas de los estudiantes más allá de lo que ocurre en el aula. Y a veces cuando logramos la A de arte, es porque queremos también desarrollar capacidades de apreciación estética. En mi caso, por ejemplo, yo hago una escultura, por ejemplo, con los estudiantes y tienen que manejar pues los materiales, etcétera, y yo, aunque no le ponga la A de arte, pues yo lo trabajo porque para mí, desde mi propia perspectiva, no lo puedo separar. O sea, está incluido ahí esta sensibilidad estética porque es parte del ser humano. Pero hay quienes lo quieren visibilizar, pues entonces está bien que ellos quieran remarcar. Y hay quien le agrega la R porque dice, bueno, y no van a leer. Entonces, pues hay quien le agrega la R para favorecer estas habilidades lectoras o de comunicación que pueden desarrollar los seres humanos, pero igual, para mí el STEM, pues ya está incluido. O sea, para construir el conocimiento tengo que leer y puedo manifestar estas aplicaciones a través de cualquier manifestación estética, hacer un poema, hacer una obra teatral, hacer una escultura, una pintura, etcétera, ¿no? Y hay quienes quieren no resaltar las disciplinas como la lectura o el arte, sino en el ser humano, que se resalte, pues que la ciencia, la tecnología y la sociedad están incluidas y mejorar a los aspectos humanos. Entonces hay quien le llama así, STEM+R, STEM+H, entonces hay como muchas corrientes, pero básicamente pues todos tienen como la misma perspectiva. Entonces, el propósito educativo de STEM es preparar estudiantes precisamente para enfrentar los desafíos que tenemos como la sostenibilidad, la transformación digital y la innovación social, a través de experiencias de aprendizaje activo y que van conectando precisamente la teoría con las prácticas, ¿verdad? Y estos elementos fundamentales del STEM, pues nos permite eso, una mejor comprensión del mundo, que podamos hacer soluciones prácticas y que los estudiantes vayan pensando, por ejemplo, que tú también puedes crear, que tú también puedes, no sé, de entender cómo funciona un motor, pues puedes crear tu propio vehículo, puedes crear tu propia máquina para transportar un paciente, que puedas crear tu propio vestido, tu propio objeto. Entonces, es ir despertando esas capacidades de que no solamente estudiamos la ciencia básica, que eso es pues muy respetable, pero que también podemos trascender en estos aspectos, ¿verdad? Y pues así es como lo vamos viendo de esta manera lógica. Nosotros consideramos que el STEM fomenta pues la curiosidad, la investigación, fomenta esta forma de comprender el mundo, de aprender y construir el conocimiento, pero no de una forma diferente
lo hace un estudiante de la forma en la que lo harían los científicos. ¿Cómo aprende un científico? Pues va observando, se va haciendo preguntas, va buscando de qué manera van resolviendo o atendiendo los problemas, van buscando alternativas, se trabaja en colegiados, se buscan las bases en diferentes tipos de fuentes y entonces se va integrando todo esto y llega un momento en el que tú puedes regresarte a cambiar o reestructurar esa pregunta y justamente es eso, aprender como aprenden los científicos. Y sobre todo, considerando que todos podemos aportar algo para el aprendizaje, no importa pues dónde estemos, ni quiénes seamos, ni qué limitantes nosotros podamos tener, ¿verdad? Y una componente fundamental es que es un aprendizaje experiencial, es decir, pasamos siempre a experiencias prácticas. Nosotros incluimos siempre actividades que van reflejando lo que podemos hacer con lo que vamos aprendiendo. Y pues vamos integrando herramientas, sí herramientas digitales, sí herramientas de software, hardware, etcétera, pero a veces se considera que si yo no uso una computadora, un celular o un aparato cualquiera para el aprendizaje, entonces no es no, es un poquito más importante. Por ejemplo, yo puedo tener una hoja de papel y con esa hoja de papel voy a construir un barco o voy a construir un avioncito y voy a ver cómo vuela. Y entonces yo estoy construyendo algo que podría ser pues muy simple, pero que la gente vaya pensando que la tecnología es mucho más allá que eso. Puedo tener tecnología de granos, tecnología de textiles, etcétera, ¿no? Y justamente lo que buscamos es promover estas habilidades y competencias para que tengamos un aprendizaje muy profundo de los conceptos científicos. Hay quien cree que, como ha visto experiencias STEM donde los niños juegan, donde los jóvenes juegan o trabajan con juguetes, pues que el aprendizaje de STEM es muy superficial. Y pues la verdad es que no, nosotros vamos buscando precisamente lo contrario, que los estudiantes hagan conceptualizaciones, preguntas y que lleven a aspectos cognitivos de orden superior, pues como las evaluaciones, las contrastaciones, las conjeturas del propio conocimiento, más allá de elementos básicos. Y sobre todo queremos pensadores innovadores y solucionadores de los problemas para su vida. O sea, en el caso de los universitarios, pues nosotros sí formamos profesionistas, pero por ejemplo, en la educación básica no necesariamente van a llegar a las aulas universitarias. Entonces, quienes hacen STEM, pues buscamos un aprendizaje para la vida, para que vayamos reconociendo pues nuestras capacidades y nuestros autoconcepto vaya cambiando y entonces podamos ir construyendo aspectos de nuestra vida diaria, incluyendo el terreno profesional. Y sobre todo, que vayan haciéndose conscientes de los problemas que enfrenta el mundo y cómo problemas que enfrenta el mundo pues puedan ser resueltos a partir de lo que se aprende. Es decir, que si tú eres una ama de casa, que sepas de qué manera puedes sustituir algún alimento por otro sin perder el valor nutrimental, o que puedas saber cómo puedes cocinar tus alimentos más allá de la leña si no tienes gas o electricidad, que puedas construir un horno solar para que eso resuelvas el problema. Entonces, pues no sé, que vayamos viendo otras formas de construir el mundo. Entonces, el STEM, nosotros lo vemos como 3 grandes aproximaciones. Primero es hacer actividades o acciones que estén orientadas para promover las vocaciones científicas, es decir, que más niños y jóvenes se interesen por la ciencia e incluso, pues, adultos, ¿verdad? Que vayan conociendo la utilidad de la ciencia en sus vidas, buscando una apropiación social de la ciencia. Más allá de una alfabetización científica, de la cultura científica, pues nosotros buscamos una apropiación social de la ciencia, es decir, que ya la utilicen para precisamente resolver sus problemas. Pero ese es como un área de trabajo. Otra es cómo vamos a hacer que los alumnos aprendan física, pero no solamente haciendo cosas aisladas de física, sino que puedan resolver problemas y que puedan reconocer la importancia de otras
áreas del conocimiento. Y una perspectiva que nosotros trabajamos es más allá de la transversalidad en el currículum, es la transversalidad con el mundo real, con la integración en el contexto. Es decir, cómo, por ejemplo, esa generación de energía eléctrica que aprendiste tú en uno de tus cursos de física, pues lo puedas utilizar para resolver el problema de escasez de agua que tienes en tu localidad, utilizando, no sé, fabricando algunas turbinas para obtener energía eléctrica del río. Entonces, esas son como estas perspectivas. Y básicamente lo que buscamos es asegurarnos que los estudiantes de todos los contextos y de todas las capacidades pues puedan tener las mismas oportunidades para participar en estos proyectos y que poco a poco pues se vayan cambiando la forma en la que vemos de quiénes pueden hacer física, quiénes pueden hacer matemáticas, quiénes pueden fabricar un prototipo o quiénes pueden ser inventores, ¿no? Digo que mi mamá es inventora porque la verdad es que hace muchas cosas, aun cuando no tenga estudios formales para resolver su vida real. Entonces, el STEM, basado en la inclusión, es que justamente es esta visión que debe de ser accesible y relevante para todas las personas. Nosotros trabajamos con la idea de STEM para todos. Y que no vamos a ver esas diferencias. Esto lo enmarcamos nosotros en México, pero pues también es adecuado para otros países acerca de lo que nos marca nuestro nuevo modelo, la nueva escuela mexicana, que pide pues básicamente que vayamos viendo que no tenemos orientaciones solamente a personas que tengan, por ejemplo, acceso a las computadoras o que no tengan capacidades intelectuales altas o que tengan pues ciertos recursos sociales, económicos, etcétera, ¿no? Sino que todo el mundo pues vaya haciendo. Entonces, justamente el STEM y la nueva escuela mexicana pues promueven esta educación inclusiva e intercultural y que podamos aprender de experiencias. Por ejemplo, en los libros de texto ahora viene algunas ceremonias que se hacen desde tiempos ancestrales acerca del maíz. Cómo el maíz se va cultivando, cómo lo cultivaban los pueblos originarios, se va resaltando todo este valor cultural y a partir de esto los estudiantes fabrican pues diferentes tipos de alimentos, que es la base pues de la dieta de los mexicanos, pero ellos aprenden la tecnología de estos granos a partir de la fabricación de la masa, de la fabricación de algunas esculturas, cociendo el maíz, dándoles forma, haciendo galletitas, haciendo, pues, no sé, el pozole o diferentes alimentos que consumimos. Entonces, tú puedes usar un escenario cultural para construir proyectos que vayan relacionándote con tus propias experiencias y lo podemos ir diseñando de acuerdo a nuestras necesidades y el contexto en el que nos encontramos. Esa es una característica muy importante del STEM. No hay una receta. Cuando los maestros empiezan a hacer STEM, me dicen, oye, Pilar, ¿pero qué tengo que hacer primero y qué tengo que hacer después? Entonces, cuando nosotros trabajamos así, es que justamente vamos teniendo que reordenar nuestras ideas, tener un aprendizaje de cómo es que enseñamos y tenemos más bien que aprender a evaluar el contexto, a revisar cuáles son las características de la situación en la que yo me encuentro, en la que se encuentran mis estudiantes, qué problemas yo tengo y qué es el problema primordial que voy a resolver y cómo lo puedo hacer desde mi currículum. Pero también lo puedo hacer no solo en escenarios formales, sino en escenarios informales o no formales del aprendizaje, dependiendo de qué enfoque de STEM es el que yo quiera trabajar. Vocaciones científicas, integración con el currículum o integración con el contexto. Y entonces, justamente estos aspectos que se van manejando desde la identidad cultural, la honestidad, el respeto a la dignidad, la cultura de la paz, la responsabilidad ciudadana, la transformación social, la interculturalidad y el respeto para la naturaleza son principios básicos que también maneja el STEM. Y buscamos básicamente pues las mismas cosas.
¿no? Yo digo ahora, como dicen los jóvenes, que alguien dijo, pongámosle STEM al modelo educativo mexicano, y alguien dijo, no, 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 mejor llamémosle Nueva Escuela Mexicana. Entonces, bueno, y buscamos también que a partir de las experiencias que nosotros tengamos, vayamos adaptando pues, toda esta riqueza cultural y lingüística que tenemos, pues, en nuestras regiones, ¿verdad? Y que pongamos tener escenarios de participación donde todos puedan trabajar a partir de todos estos aspectos y sobre todo basados en este diseño universal, pues para el aprendizaje a través de diferentes metodologías pedagógicas flexibles que respondan pues a estas diferentes formas de aprender de nuestros estudiantes, porque no todos aprendemos de la misma forma, en los mismos momentos, en los mismos tiempos, y entonces el ambiente STEM se vuelve pues más flexible para dar cabida a quienes aprenden mejor tomando datos, a quienes aprenden mejor haciendo las interpretaciones, a quienes aprenden mejor a través de sus habilidades manuales de la construcción de estos proyectos. Y pues justamente también adecuándolo a los recursos que nosotros tenemos en el contexto. Por ejemplo, cuando yo trabajo a STEM con universidades que tienen pues más acceso a la tecnología, podemos usar simuladores, podemos usar algunos recursos, cámaras de alta velocidad, etcétera. Pero cuando no, pues tenemos que trabajar con lo que hay, con lo que nos ofrece el campo, con lo que nos ofrece la cocina de nuestras casas, etcétera. Y sobre todo porque no perdemos de vista que atendemos a los problemas locales y buscamos sí el aprendizaje de la ciencia, sí el autorreconocimiento, sí en mi caso la formación de profesionales. Yo coordino la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica en la universidad, pero pues también buscamos que estos profesionales cuando lleguen a los ambientes laborales pues trabajen en ambientes de respeto, que reconozcan la contribución de otros, ¿verdad? Y ahí es donde entra, por ejemplo, el papel de la inclusión de mujeres y niñas y pues en roles de liderazgo e innovación. Nosotros sabemos que pues las mujeres en el área de la física, por ejemplo, en México anda alrededor del 5%, en otros países pues están un poquito más elevados estos números. Entonces, poco a poco vamos ahí teniendo un poco más de presencia, pero en el caso, por ejemplo, de las áreas de ingeniería mecánica eléctrica, nosotros tenemos en 13 años de carrera 76 egresados y solamente 3 son mujeres. Ahorita tenemos 3 que están a punto de graduarse y, no, ya son 5 mujeres. Tenemos 3 que están a punto de graduarse y tenemos inscritas apenas otras 6 estudiantes de las 120 alumnos que están inscritos en la carrera. Entonces, todavía tenemos pues muchas cosas que hacer y avanzar al respecto, ¿verdad? Y entonces aquí es donde es importante contar con estrategias para implementar estos proyectos inclusivos que permitan la participación comunitaria, el trabajo colaborativo y sobre todo ir formando esa sensibilidad en los docentes para poder trabajar otras perspectivas. Hay un programa que a mí me gusta mucho de la Asociación Americana de Profesores de Física, donde tienen pues sí, un programa que se llama Everyday Actions o Acciones para la Vida Cotidiana, donde se hace notar a los docentes qué hacemos los profesores en el aula, no para acercar a las mujeres de la ciencia, sino al contrario, alejarlas, porque luego en estudios se ha visto que las niñas pequeñas pues sí tienen interés por las ciencias, por las matemáticas, pero conforme van creciendo, reportan estos estudios que van sintiendo, digamos, una incapacidad para reconocer lo que hacen. Y entonces, pues, se requieren, pues, trabajar muy arduamente en esta sensibilidad para poder ir atendiendo estas acciones que alejan a las niñas y las mujeres en la ciencia, o a otros grupos subrepresentados, ¿verdad? A veces tenemos, por ejemplo, en la comunidad, las personas son de estatura muy bajita, muy delgaditas, y entonces decimos que no tienen la fuerza suficiente para hacer tales tareas, cómo van a irse a subir, incluso los varones, a hacer tareas donde se requiere cierta fuerza, y entonces van poco a poco
alejándolos pues de estas perspectivas, ¿verdad? Y nosotros buscamos que justamente a través de estos proyectos vamos integrando pues estas actividades. Y bueno, hasta aquí, no sé si tengan ustedes alguna pregunta, porque voy a mostrar algunos ejemplos. O algún comentario que ustedes quieran hacer. Solo para saber que están aquí. Carmen, si me escuchás. Sí, perfectamente, gracias. Bueno, mira, te quería contar que me encantó eso que dijiste sobre el STEM con la A de arte. Justamente estoy leyendo un libro de Diego Golombek, no sé si lo conoces. Bueno, viste, Diego es investigador y es biólogo, y tiene un libro que se llama La ciencia es eso que nos pasa mientras estamos haciendo otras cosas, y en el libro hay un capítulo dedicado al arte, y él dice que el arte no es nada más ni nada menos que ciencia aplicada. Así que me gustó mucho, y ver las esculturas, yo también soy escultora, así que conozco de la cerámica y eso, y es realmente un proceso científico, digamos, un proceso industrial, el hecho de elaborar una vasija o una máscara, no sé, ahí que mostraste, y tiene muchísimo de ciencia, al igual que todo lo que es el esmalte después de esas piezas. Así que, bueno, quería nomás comentarte que me hiciste acordar de eso, me encantó también agregarle la R de lectura y el tema de la producción artística o la relación entre la ciencia y los otros recursos artísticos. Nosotros justamente estamos haciendo una especialización en enseñanza de las ciencias naturales porque me pasó igual que vos, que quería ser mejor profesora, y trabajamos en popularización de la ciencia con el libro de Julio Verne, con Nemo y su Nautilus, ¿no? Que era, bueno, Nemo era ingeniero y el Nautilus, entonces todo el estudio de los materiales con el que estaba hecho. Así que, bueno, me encantó. La estoy pasando. Muchas gracias. Muchas gracias por su contribución. A mí me gusta mucho también, yo doy la materia. Yo tengo un posgrado en metalurgia, en ingeniería de los materiales. Mira. Entonces claro. Hacemos, ¿perdón? No, digo que claro, nosotros justamente esto que te contaba, que trabajamos con el Nautilus, fue en una materia que es ciencia de los materiales. Claro, entonces hacemos, por ejemplo, la fabricación de un horno solar, bueno, un horno con solar, bueno, trabajamos solares, ¿no? Y de cerámicos, y para la elaboración de pan, para el secado de hortalizas, etcétera. Y también buscamos hacemos la revisión, por ejemplo, de las cúpulas, de cómo son, de las matemáticas y del espectro artístico que se va viendo, y hacemos pues así muchas cositas que ahorita van a ver. Muchas gracias por su participación. No, a mí esta foto que están viendo, por ejemplo, es con un grupo de niños que tienen discapacidad, que tienen pues diferentes discapacidades con aspecto autista, con discapacidades motrices. Hemos trabajado pues con grupos en San Luis Potosí, en México, con profesores, o sea, con estudiantes y con profesores de estos niños, pero también con profesores de niños que tienen capacidades sobresalientes. Entonces, aquí tenemos un taller donde hicimos, por ejemplo, a partir del cacahuate, hacemos crema de cacahuate, hacemos un dulce que se hace en México que se llama el mazapán, y vamos haciendo galletitas y decoran las galletitas y le van haciendo formitas con la intención de que puedan producir sus productos y después hagan su marca y después puedan venderlas. Porque lo que buscamos es que eliminarle esta preocupación que tienen los papás con niños que tienen esta condición de qué va a ser mi hijo cuando me muera. Entonces vamos buscando una orientación para que ellos vayan desarrollando pues una forma de poderse mantener a partir de estas experiencias. Hacemos jabones, hacemos pues otros productos que puedan en un futuro convertirse en sus modos de vida. Dentro de vocaciones científicas organizamos un montón de eventos. En este caso, ese es un concurso donde los estudiantes de nuestra región, se llama el concurso Expociencias, participan a nivel local, luego se seleccionan estatal, nacional e internacional, y pues muchos de los jóvenes y niños de la región han visitado
pues muchas regiones. Ahorita estaba compartiendo el foro con Angie, que es una niña de nuestro programa de Niñas en la Ciencia, que se va próximamente a Serbia, acaba de llegar de Colombia, y luego se fue en enero a un foro de niñas divulgadoras, tiene su propio capítulo de libro, y entonces se han ido, no sé, a Dubái. Ahorita tenemos un estudiante que estudia en Inglaterra, que se ha ganado una beca como resultado de todos estos concursos que organizamos de la Olimpiada de Química, de Biología, Expociencias, el concurso regional de Física y Matemáticas, y concursos propios, pues, que vamos teniendo aquí en la localidad. Entonces, en vocaciones científicas hacemos ferias de ciencia, hacemos pues muchas experiencias, ¿verdad? Creo que aquí, bueno, pero para ir promoviendo la ciencia hacemos esto. Pero también aquí, por ejemplo, creo que me equivoqué en la diapositiva, pero en mi universidad, por ejemplo, tenemos un poquito más de 1,000 profesores, como 1,300, y 701 investigadores estamos en el Sistema Nacional de Investigadores. Son 4 niveles: candidato, nivel 1, 2 y 3. Y emérito, que ya son los consolidados y consagrados. Y entonces, pues vamos viendo que la participación de los hombres es, pues, alrededor del 60%, de las mujeres el 40%, de los profesores que hacen investigación, digamos, de calidad, que es la que reconoce el Sistema Nacional de Investigadores, ¿verdad? Entonces, desde ahí ya vamos viendo una brecha. Y aquí vamos viendo, por ejemplo, las áreas de especialidad. Aquí es muy evidente que en el área de físico-matemáticas y ciencias de la Tierra, pues 90 son masculinos y 26 solamente son mujeres, es decir, estamos hablando de menos del 30%. En el caso de biología y química, por el contrario, pues son más mujeres que trabajan en estas áreas. Lo mismo ocurre en medicina y ciencias de la salud, y en ciencias de la conducta y la educación, humanidades. Yo soy del área de ciencias de la conducta y educación, en donde participo. Humanidades también, y en ciencias sociales. O sea, las mujeres estamos, digamos, más participativas en estas áreas. Y luego hice un comparativo que nos comparte aquí la universidad, con datos de la universidad, acerca de cuáles son los niveles. Entonces, uno puede ver que en el candidato, pues un número reducido, mayormente se tiene en el área en el nivel 1, y cuando nosotros vamos viendo cuáles son, por ejemplo, en investigadores de nivel emérito, solo hay una mujer. En nivel 3, de 35 profesores, hay 5 mujeres. De nivel 2 es también alrededor de 15. Y la mayoría se encuentra en el nivel 1, que son mujeres más jóvenes. Entonces podemos ver cómo, pues, los investigadores de mayor experiencia, pues son prácticamente varones. Y la mayoría se encuentra en el área de físico-matemáticas y ciencia de la Tierra. Entonces, los físicos, pues ya tienen mucho más experiencia, son realmente los grupos de investigación más fuertes y consolidados, no solamente de mi universidad, sino de México, y ocupan pues estas posiciones, digamos, más altas en el área de la investigación, pero pocas son mujeres, solamente somos bien poquitas físicas que estamos en esa lista, ¿verdad? Y bueno, nosotros, pues dentro de las muchas actividades que hacemos, nos ha permitido tener una vinculación con muchos países, incluso en la coordinación de diferentes grupos de formación de profesores a través de la Red Interamericana de Educación Docente de la Organización de Estados Americanos, en donde he tenido la oportunidad de formar pues a 27 países, a profesores de 27 países en el área de STEM, y que ahí pues muchos de estos profesores se van formando. Este es un grupo que tuvimos durante 2 años, donde muchos de ellos pues ahora ya ocupan posiciones de liderazgo en sus ministerios de educación de diferentes partes de América, y pues hemos podido conducir algunos equipos temáticos en el Departamento de Educación y Desarrollo, acerca de prácticas políticas y prácticas, programas y políticas públicas en la formación docente en STEM. Y pues bueno,
Entonces, y justamente este enfoque pues tiene esta particularidad de atender con género y otros grupos subrepresentados. Y la visión que tenemos nosotros, o sea, me refiero a mí misma, de cómo lo que hemos hecho en Tamazunchale con las niñas, con los niños, con los profesores, nos llevó a participación en otras instituciones, organizaciones y otros escenarios, y basamos desde esta perspectiva. Esta es una imagen que hizo uno de mis colegas, que me gusta mucho, es de la Autónoma de San Luis, que dice que las mujeres sin M, queremos las mujeres vivir sin miedo, sin machismo, sin minimización, sin manipulación, sin misoginia, sin muerte, sin maltrato, sin mentiras. Entonces, esta perspectiva de visión de lo que buscan, por ejemplo, muchas mujeres en las marchas del día a día, nosotros la traducimos a otros contextos y a otros escenarios académicos. Y pues hemos preocupado o preguntado por qué importa la formación docente en STEM, en niñas y mujeres. Pueden consultar este artículo que está por ahí disponible y algunos otros que hemos tenido. Y pues justamente ya vimos lo que ocurre en mi universidad, pero eso no se da solamente en mi universidad. Esta es una gráfica del 2015 de la OCDE, de cómo pues vamos teniendo expectativas diferentes de las niñas hacia la ciencia y cómo estas van disminuyendo conforme van creciendo, y que a pesar de que las poblaciones, por ejemplo, en Tamazunchale casi es el 50% de mujeres y de hombres, somos casi iguales, pero no se ven igualmente las cifras de lo que ocurre en las tasas de matrículas de las universidades y especialmente en las áreas de ingeniería y tecnología. Pues siempre los varones, como lo podemos ver en esta gráfica, en esas áreas siempre están acordes a lo que ocurre en nuestra universidad, ¿no? Son carreras, digamos, entre comillas, de hombres. Y pues vamos viendo también que no solamente mientras estudian, sino cuando estas mujeres se van a trabajar, pues egresan solamente unos porcentajes. El promedio regional pues es muy pequeño. Y estos son resultados del 2024, donde pues las niñas se reconocen que no tienen un reconocimiento de sí mismas hacia las matemáticas, y que nos presenta un escenario de lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? En esta temática. Y bueno, pues vamos viendo los porcentajes igual en mujeres graduadas en STEM, especialmente en carreras de ingeniería. Todo esto se va presentando pues de diferentes maneras. Aquí esta es una gráfica de la universidad, de cómo fue evolucionando. La que les presenté hace un momento fueron del 2024, esta pues fue en el 84, en el 2005, y entonces ahí poco a poco vamos ganando terreno. Y lo mismo ocurre pues en la participación de las mujeres indígenas en estos escenarios, porque pues por ejemplo, no tienen una educación de calidad, y cuando ingresan o pelean por lugares a las universidades no pueden ingresar. Entonces, en México, por ejemplo, se acaba de abrir un programa donde se prepara a mujeres indígenas durante un tiempo para que puedan adquirir más conocimientos y puedan desarrollarse en estas áreas de STEM y puedan ingresar aprobando los exámenes de posgrados de calidad. Y el programa es bien bonito y pues ha habido participación ya de muchas de nuestras estudiantes, ¿no? Y especialmente cuando vemos pues que nosotros vivimos en zonas de pobreza, de marginación económica y que tenemos pues índices muy altos en temas de género. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Además de formar profesores, de trabajar estudiantes, pues tenemos programas ya específicos, ya desde hace muchos años, acerca de niñas y mujeres haciendo ciencia. También van varones, pero lo que queremos, así como resaltar la A de arte, pues aquí queremos resaltar que las mujeres también tenemos las mismas capacidades y las mismas posibilidades de trabajar en estos proyectos. Y entonces, en nuestro programa, claro que van niños, claro que van varones, profesores, tanto de asistentes como de ponentes, pero pues queremos trabajar esta participación. Nosotros iniciamos ya hace alrededor de 9 años con este programa de manera presencial. Ya, por ejemplo, estas niñas que ustedes están viendo aquí, ya son, una es médica, otras son ingenieras, etcétera, y pues viven el día, un día de práctica, viven la profesión de primera mano. Y entonces hacen pues diferentes experimentos, hacen actividades,
cuando lo hacemos de manera presencial. Todavía tenemos algunas actividades presenciales, han hecho jabones con el conocimiento de sus abuelitas, etcétera, pero en el 2020 pues nos fuimos a un formato virtual. Y desde ahí tenemos una sesión de 2 horas donde las niñas pues se enfrentan a un conocimiento de un investigador, una investigadora, y después van creando pues algunas tareas ahí mismo en la sesión. Algunas se las van llevando de casa. Ahorita en el 2025, pues ya arrancamos este año. Fueron escenas del 2020 y luego tenemos del 2023, 22, 24. Ahí, por ejemplo, hicieron desde la ciencia cosmética unas mascarillas, trabajan desde sus casas, tenemos sedes individuales cada quien en su casa, pero también en algunas comunidades rurales donde no hay pues mucho acceso a internet en las casas, profesores ponen una sede, conectan con un cañón y comparten las experiencias. Luego dejamos tareita, los niños pues nos van durante las sesiones compartiendo qué es lo que aprenden, y en comunidades donde no hay internet, pues pasan el video y pues van viviendo ahí las experiencias, ¿no? Ahí hicieron un carrito, pues han hecho un montón de cosas, y luego damos mentorías para que las niñas pues puedan participar en proyectos. Aquí 2 de nuestras niñitas participaron en un evento en República Dominicana, y pues así las vamos impulsando a que vayan haciendo algunas otras actividades. Y justamente pues esto lo vamos combinando con las experiencias de investigación que nosotros tenemos. Mis estudiantes pues van contribuyendo a la solución de todos estos proyectos, que son proyectos sí de divulgación de la ciencia, pero también de productos que se hacen desde las aulas y que luego llevamos pues a la sociedad, ¿verdad? Vamos haciendo otras participaciones acerca del pues, el liderazgo compartido que tienen los jóvenes con la sociedad, de cómo pueden convertirse a ellos en sus propios guardianes del patrimonio, no solamente cultural, sino también natural, y pues cómo vamos a través, por ejemplo, de la participación ciudadana. Este es un artículo que pueden encontrarlo ahí en publicado, acerca de cómo la gente pudo participar compartiendo la exposición que tenían a estos. Este es el lugar donde yo vivo. Portaban un aparato, iban pues midiendo la exposición que ellos iban teniendo, y cómo es que la ciudadanía puede convertirse también, no solamente los estudiantes, en científicos, ¿no? O en actividades científicas desde la ciencia ciudadana. Aquí, por ejemplo, hicimos un proyecto muy bonito con Sarita, ella fue mi estudiante, en un tema de evaluar las lámparas que usan las manicuristas. Trabajamos con este grupo de manicuristas, etcétera, y los miedos y temores que tenían ellas y las usuarias de uñas postizas, desde la física, y pues hemos trabajado en proyectos como el Geoparque, que es un proyecto de la UNESCO que ya se busca, por ejemplo, impactar en el territorio de los 6 de los 20 municipios de la Huasteca Potosina, que es la región en la que yo vivo, y cómo es que se puede hacer temas de geoeducación, de preservación del patrimonio, etcétera, y buscar sobre todo a través de estos proyectos mejorar pues las condiciones de vida de los pobladores, ¿verdad? Y pues también hacemos a través de actividades STEM, por ejemplo, monitoreo de fauna. Ahorita estamos por sacar este libro de aves de Tamazunchale, donde a través de la participación también ciudadana de nuestros estudiantes, pues vamos monitoreando la presencia de fauna, específicamente también de aves, y con esas pues hemos podido lograr nuestro librito para reconocer qué aves viven en nuestra comunidad, y propuesto un programa de corredor de aviturismo para que pues que gente pueda venir a trabajar, a observar las aves, y puedan las comunidades, las personas beneficiarse de estas, ¿verdad? Y sobre todo pues esta participación de cómo la medicina tradicional y el conocimiento ancestral pues puede irse, ¿no? También tenemos a través de, por ejemplo, del celular, como una actividad con los estudiantes bien bonita, que se pueden hacer muchos experimentos de laboratorio. Pues hemos hecho un mapa de ruido de nuestra comunidad, también con la participación de nuestros estudiantes y de la ciudadanía, y pues hemos localizado dónde son las zonas pues muy ruidosas, cómo hemos monitoreado el comportamiento de los motociclistas en Tamazunchale a través de un grupo que estamos formando de promotores de educación vial, porque en mi ciudad ayer
Me quedé en la universidad casi hasta las 10 de la noche porque no podía ir a mi casa porque estaba paralizada la única calle que tenemos porque un ciclista murió y prácticamente muere una persona cada semana. Entonces, hemos talleres, pues estos son dibujos que hicieron los niños en un taller acerca de la prevención para el uso del casco, por ejemplo, y pues eso es como se ven a sí mismo, ¿no? Si no usan casco, eso es lo que va a pasar. Y vamos mejorando aquí, doctora, pues aquí es el arte, mira, de los niños. Tenemos una colección de pinturas bien bonitas acerca de cómo ven ellos esta seguridad, ¿verdad? También tenemos otros muchos proyectos de medio ambiente, de condiciones de seguridad de vehículo, de muchas cosas que hacemos. Aquí vemos a Sarita, la capitana de un equipo que fabricamos vehículos en la escuela. Ahorita estamos en un proyecto que se llama el Bajasai, donde están construyendo primero un proyecto siguiendo reglas muy específicas, hacen el diseño por computadora. Hemos concursado solamente en la parte diseño y de la construcción de una empresa para poder comercializar estos vehículos y próximamente esperamos este año tener ya nuestro coche, porque vamos a ser de hecho sede en la universidad del concurso nacional del Bajasai. E integramos pues algunos aspectos de la cultura a través por ejemplo, aquí tenemos un proyecto sobre el cacao en donde estamos pues viendo el cultivo de esto a través de sistemas agroforestales de árboles de cacao, pero también de su procesamiento y con eso estamos fabricando pues secadores, tostadores, etcétera, a través de energías renovables, pues para poder aportar a las comunidades, ¿verdad? Participan mis estudiantes, pues aquí tenemos un camioncito que estamos cambiándole el motorcito que nos regalaron, pero vamos a ponerle, ya de hecho ya tiene celdas solares arriba, ya está electrificado para que podamos poner ahí computadoras y poder llevar ciencia a nuestras comunidades y mientras nuestros alumnos ponen en práctica pues los conocimientos. También fabricamos otros tipos de vehículos. Aquí ya tuvimos la primera carrera de vehículos de Tamazunchale. Los alumnos con lo que tengan. Esta es otra modalidad de vehículos, no es con reglas muy específicas como el Bajasai, sino con lo que tengas, una licuadora, una lavadora, una moto vieja, lo que sea, bancos que ya no usan, pueden estar construyendo. Ahorita además ya están haciendo unos scooters, en diciembre tuvimos una carrera de scooters, hacen cosas de electrónica para seguridad alimentaria. Es un proyecto sobre generación de energía usando turbinas, desechos del coco para hacer tipos de maderitas en este programa de bibliotequita. Estos son con desechos del café, por ejemplo. Todo lo que sobra cuando nos tomamos el café y lo que va sobrando y luego tiramos, pues nosotros lo usamos, ¿verdad? Hemos hecho pues construcción de robots subacuáticos, pues una serie de proyectos donde la idea es que los estudiantes, pues en clase ahí vamos analizando los problemas, vamos a ver cómo es el proceso y puedan ir construyendo pues sus propias máquinas. Esta es una grúa, ya tenemos una versión 2 que no tengo aquí, de cómo transportar pacientes parapléjicos, ¿no? Estamos trabajando también con eso. Ahorita tenemos también un estudio de un estudiante que no tiene una piernita y pues estamos evaluando sus prótesis de por qué le lastiman. Entonces aquí es un horno que nos pidieron también de una empresa que hizo uno de los alumnos con él, se graduó y pues análisis de enfermedades, de reflexiones de por qué no podemos comercializar los productos que hacemos. Esa es la reflexión en la que estamos ahorita. Hacemos un montón de cosas, pero ¿por qué yo no tengo una venta de esos productos por parte de mis alumnos? ¿Por qué la universidad no está vendiendo máquinas o grúas para enfermos? ¿Por qué no estamos vendiendo cosas, no? Y cómo podemos trascender a través de otros productos. Poco a poco creo que hemos ido avanzando en las cosas que hacemos. También hacemos, aquí me gustó mucho, miren, ahí tenemos una obra de teatro. Me gustó mucho la lectura esta de La Caverna. Convertimos con luces y sombras, etcétera, que refiere a la lectura y de reflexión, pues, de las diferentes visiones, de cómo podemos salir de nuestra caja y podemos ir construyendo un mundo nuevo, pero también hicimos muchas actividades de óptica y de electricidad bien bonitas en este tallercito.
Entonces organizamos muchas ferias. La última feria que hicimos, pues fueron más de 8,000 asistentes en mi pueblito, y pues trabajamos materiales educativos, etcétera. Miren, esta es una pintura que hicieron nuestros niños en uno de los talleres y cada cosita que ven ahí son de sus deditos. Primero hicieron las mezclas de los pigmentos, hicimos un ejercicio de mezclas de luz y luego, pues ya con eso que obtuvieron, hicimos pues la pintura, que esta es la mujer huasteca o la que representa. Y entonces, bueno, pues también esto tengo yo una iniciativa que es una escuela de pequeños ingenieros que también está basada en STEM. Y pues aquí, por ejemplo, este es un curso que dimos en Ciudad Valles, en Puebla. Bueno, este es en Tamazunchale, el curso que hemos dado con niños con discapacidad, donde han hecho pues un montón de productos. Siempre tratamos eso, meter tecnología, las artes, el conocimiento. Por ejemplo, cuando hicieron sus jabones o cuando hicieron su mazapán, pues vemos todo lo que es desde la parte de vista de los materiales, de las cuestiones de seguridad, etcétera, ¿no? Y pues trabajamos en colegiado con otros grupos. Este es un grupo muy bonito de Puebla. Ahorita, de hecho, el próximo lunes vamos a tener en la escuela a profesoras y estudiantes de este grupo, donde pues se han trabajado con discapacidad. Nosotros hemos dado mentoría a este grupo que ha ido creciendo y ahora la verdad es que hacen cosas súper geniales y que han hecho pues ya muchas cosas en el taller de que se trabajó con estos estudiantes con discapacidad. Pues justamente se va dando esta experiencia, ¿no? Y vamos viendo cómo vamos viendo las dificultades que presentamos o las preguntas que tienen los maestros es cómo podemos usar ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas al mismo tiempo. Tengo que ser experta en tecnología, cómo manejo mis tiempos, cómo evalúo, cómo hago todo el proceso de una manera diferente a como yo lo he hecho. ¿Todas mis clases tienen que ser así? Pues la verdad es que no. Sí tenemos que reaprender la forma de cómo construimos las actividades de enseñanza-aprendizaje, cómo es que vamos a evaluar. Es una forma muy diferente, pero también tenemos las clases tradicionales de GIS, de pizarrón, de las clases socráticas, de las clases, digamos, tipo conferencia, porque tenemos que manejar una combinación. Pero yo creo que todo esto radica específicamente en pues, la planeación que hacemos nosotros desde nuestra clase, cómo vamos a qué contenidos científicos queremos que aprendan y a partir de ahí, pues vamos diseñando pues nuestras actividades, desde la elaboración de las secuencias didácticas, escoger la problemática que vamos a trabajar y cómo es que vamos a ir desarrollando precisamente las actividades planeadas en tiempos, en momentos, en cosas, basadas pues en todo lo que queremos construir, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, en este caso de estos niños, pues de esta experiencia que les estoy contando ya como un taller específicamente de inclusión, porque el taller de niñas que hacemos, pues no tenemos un seguimiento de las niñas, cada sesión son distintas. El año pasado tuvimos más de 1,000 asistentes, pero no tenemos un seguimiento. Aquí pudimos tener contacto, por ejemplo, con estos niños durante 8 semanas y pudimos evaluar desde manera más cercana qué es lo que ocurre con esto. Entonces, aquí nosotros les invitamos a implementar estos proyectos inclusivos, que realmente pues transforman vidas, ¿verdad? Les voy a compartir en el chat el enlace o se pueden ir a mi YouTube y pueden ver el video de cómo fueron estas experiencias y la pueden pues consultar de manera más directa ya cada una de ellos. Y los educadores, pues sobre todo ver esta forma en la que nosotros enseñamos, cambiar algunos discursos, algunas formas en las que hacemos la gestión colaborativa y cómo es que lo vamos a trabajar, pero especialmente un llamado, una invitación a los tomadores de decisiones, pues para ir priorizando estas políticas educativas que vayan impulsando, financiando las actividades, la capacitación de los docentes, etcétera, para que vayamos pues teniendo una educación más equitativa. Y sobre todo, pues a los líderes, ¿no? Recordar que todos trabajamos juntos y que las soluciones se trabajan en co-creación,
¿verdad? Y sobre todo respetando esta identidad cultural que vamos teniendo y que vamos empoderando a las personas. Es difícil arrancar ciertos proyectos, pero afortunadamente la semana que entra, por ejemplo, tenemos una reunión con productores de café, de naranja, etcétera, y van a visitar la universidad para aprender a hacer productos, darle valor agregado a sus naranjas, a su café, etcétera, y puedan pues tener otros ingresos diferentes. Entonces, ahí pensamos realmente que juntos podemos asumir este compromiso de construir un futuro donde nadie se quede atrás. La educación no solamente es para crear ciencia básica, eso es lo que nosotros queremos. O sea, no es solamente para ser científicos y tecnólogos, sino también para generar pues esperanza, equidad y desarrollo. Entonces, la inclusión en el STEM no es nada más palabras, no es solo un objetivo ético, sino una estrategia de aprovechar la diversidad como una fuente de innovación, adaptar nuestras realidades, pero sobre todo que nuestros estudiantes sean realmente agentes de cambio en sus entornos, ¿verdad? Y la inclusión verdadera ocurre cuando abrimos puertas del conocimiento a todos y convertimos esos desafíos que tenemos, por ejemplo, en nuestras comunidades en Latinoamérica, en el Caribe, en oportunidades reales para una transformación social. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Carmen del Pilar. Muchas gracias a usted por su conferencia. Bien, primero ahora vamos a la sesión de preguntas, ¿no? Primero les voy a leer el por qué, o sea, una de las razones de por qué estamos haciendo esta actividad, que lo vamos a mantener por lo menos durante casi que 2 meses, ¿no? De mujeres haciendo ciencia. Miren, según la UNESCO, solo el 35% de los estudiantes matriculados en las carreras STEM a nivel global son mujeres. Las mujeres representan solo el 28% de los investigadores científicos a nivel mundial, según la UNESCO. En América Latina esta cifra alcanza el 45%, aunque con menor presencia en puestos de liderazgo. En la OCDE, las científicas ganan entre un 12 a un 25% menos que sus colegas hombres en posiciones similares, incluso ajustando por educación y experiencia. Solo el 3% de los premios Nobel en ciencia han sido otorgados a mujeres, 23 de 631 en física, química y medicina desde 1901. Ejemplos recientes incluyen a Donna Strickland en física en 2018 y a Andrea Ghez, física en 2020. El efecto Matilda, que es la subestimación de contribuciones científicas de mujeres, sigue siendo relevante. Un estudio en Nature 2022 mostró que artículos liderados por mujeres reciben menos citas cuando el género es evidente. Solo el 18% de las personas expertas citadas en noticias científicas son mujeres. Proyecto Global Media Monitoring del 2020. Además, las científicas son menos invitadas como conferencistas principales en un congreso. En la Unión Europea, las mujeres ocupan solo el 24% de las cátedras universitarias en STEM. En Latinoamérica, aunque hay más rectoras, persisten sesgos en promociones. Estereotipos de género desde la infancia desalientan a niñas a estudiar STEM. Un estudio de la ONU mostró que el 50% de las personas aún asocia ciencia con hombres. Campañas como numeral No More Matilda o numeral Women STEM ha aumentado la conciencia, aunque falta traducirla en cambios sistémicos. La carga de trabajo doméstico y cuidado recae mayoritariamente en mujeres, lo que afecta a su productividad científica. Durante la pandemia, la publicación de artículos liderados por mujeres disminuyó un 13%. Un estudio en PLOS ONE reveló que el 40% de las científicas en Estados Unidos y en Europa han sufrido acoso sexual en sus instituciones.
Kathleen Carico, bioquímica pionera en ARN mensajero, premio Nobel 2023, fue ignorada durante años. En América Latina, Gabriela González, física argentina, líder en la detección de ondas gravitacionales, destaca, aunque su reconocimiento mediático es limitado. Aunque hay avance en inclusión, las mujeres en ciencia aún enfrentan desigualdades profundas de representación, salarios, reconocimiento y condiciones laborales. La visibilidad de su contribución ha mejorado gracias a activismos y políticas focalizadas, pero persisten sesgos estructurales. Es crucial fortalecer medidas como cuotas de género en premios y conferencias, licencias parentales equitativas, educación temprana libre de estereotipos, transparencia en salario y promoción. La ciencia gana cuando se valora el talento sin distinción de género. Eso se lo pregunté a DeepSeek, ¿no? Inteligencia artificial, y esa es la respuesta que nos da. Pero es una gran verdad, es una gran verdad el hecho de que las mujeres en ciencia siempre se les quiere poner por detrás, ¿no?, de los hombres haciendo ciencia. Y en Argentina, una de las paradigmas en esto de la ciencia es Geraldine Chaui, que lamentablemente, bueno, no está hoy por acá, pero ha llevado una lucha en esto, ¿no? Entonces, Paula, yo creo que tenía levantada la mano ahorita. No se te escucha. Vicente Menéndez está aquí levantando su manita. Sí, Paula quiere hablar, pero Paula no tiene desactivado el micrófono o algo así, no tienes micrófono. No se escucha. No se escucha. ¿En el chat? Bueno, mientras tanto, Vicente. Bueno, sí. Yo por caballero le quería dar primero la palabra acá a mi colega. Bueno, Carmen, primero, obviamente, y creo que estoy hablando seguramente por todos los que hemos escuchado tu conferencia, primero felicitarte y segundo, tengo algunos comentarios que hacer. Respecto a estas cuestiones de género, primero lo voy a hacer y después respecto del tema del STEM. El tema de género requiere de un cambio cultural muy importante. Y yo quiero recordar que, si bien tengo cierta edad, cuando nací acá en la Argentina, las mujeres no podían votar. Por ejemplo, recién en 1952 la mujer pudo votar. Bien. Y aquí mi colega Edgardo Remo, que es un poquito mayor que yo, también lo sabe bien. Y también es el hecho de un machismo muy acendrado en nuestra cultura latinoamericana en particular, porque no lo he visto en otros lugares de Europa, por lo menos, en la medida que sí lo vemos en Latinoamérica. Un machismo muy acendrado, que es difícil, porque la misma mujer que es la que educa en la casa a los hijos, ella misma educa en forma machista, o sea, al varón le dice que estudie una carrera técnica y a la mujer otro tipo de carrera. Es la misma mujer. De tal manera que vamos a necesitar un tiempo, pero igual quiero aclarar que a mí me parece, y siendo testigo desde, digamos, de la mitad del siglo XX para ahora, que la mujer ha dado un salto cuántico. Claro. O sea, Claudia Sheinbaum y Angela Merkel, las dos son doctoras en física. Angela Merkel, la que fue canciller de Alemania, física también. Y por supuesto que vemos cada vez más la irrupción de la mujer en la política, que viene muy bien, sobre todo ahora que vemos que hay un cierto avance del campo irracional, ¿cierto?
Bueno, esto es lo que quería decir y además me parece muy bien el tema de la inclusión. Pero respecto de las plataformas STEM, yo veo que hay quizás demasiado énfasis en la aplicación técnica o tecnológica de los conceptos físicos. Yo provengo de la física, pero hace muchos años yo fui profesor de Historia de la Ciencia en la Facultad de Ciencias Exactas en Buenos Aires. Digamos que entiendo que la física tiene que enseñarse en una parte, sí, aplicativa, operativa, pero fundamentalmente conceptual, porque aparece la inteligencia artificial, aparecen las plataformas STEM, el mundo cambia, pero las leyes físicas no cambian. Y esto es algo muy importante. Creo que si bien está muy bien la aplicación, y sobre todo quizás en las comunidades en que estás trabajando vos, Carmen. Yo estoy trabajando dentro de la Ciudad de Buenos Aires, es distinto. No tenemos que olvidar, y creo que frente entonces el desafío del profesor de física frente al avance de las tecnologías es justamente darle más importancia a la parte conceptual de las leyes físicas, a partir de lo cuales son los grandes pilares que se construye la tecnología. Bueno, simplemente eso quería decirte, y además quiero recordar algo. Madame Curie, que fue una de las pocas personas que tiene 2 premios Nobel, el segundo premio Nobel no se lo querían dar la Academia Sueca porque ustedes saben que fue viuda de Pierre Curie, que murió en un accidente. Bueno, Madame Curie, después de los años, bueno, tuvo una relación sentimental con el físico Langevin, matemático también. Como esto se sabía, en la Academia Sueca no le quisieron dar el premio Nobel de Química, pero al final terminó la posición de que sí había que dárselo. Y quiero acotar otra cosa más. Lisa Meitner, que fue junto con Otto Hahn la que descubrió la fisión nuclear, fue la única persona que dijo no, quiero ir, porque la invitaron al proyecto Manhattan. No fue a los Álamos, dijo, y está escrito, nunca voy a hacer nada para fabricar una bomba. De todas las personas, la única fue una mujer. Por eso entiendo la importancia que tiene el rol de la mujer dentro de la historia de la ciencia. Pero bueno, no quiero extenderme más, eran esas 2 cosas nada más. Sí. Bueno, muchas gracias y nuevamente te felicito. Ahí está Remo. Bueno, sí, está Rosalind Franklin, que fue la que descubrió el ADN que no se lo dieron. Está Einstein, que se lo dieron pese a que tenía 4 o 5 amantes. Era muy interesante porque era polígamo, o como se llama. Y que a su esposa no la consideraron. Interesante Einstein, sí. Y después Margaret Thatcher era química. Margaret Thatcher era química. Y para terminar, ese no es un ejemplo muy, muy bueno, pero bueno. Era química. No importa si es bueno o malo. Y el otro tema, el mundo no está cambiando, está empeorando. Gracias. Muchas gracias. Pues bueno, justamente yo pienso eso, que el mundo está empeorando y que no podemos ser espectadores de lo que está ocurriendo y que tenemos muchos problemas y que no vamos a resolver el mundo, no vamos a acabar con los problemas del mundo, pero sí podemos en nuestro contexto, pues, trabajar para eso. Entonces, mire, doctor, yo puse ejemplos de física porque, pues, aquí la mayoría son físicos y yo también. Y pues estaba dirigido a eso, pero por ejemplo, justamente el STEM es la física, pero la física en la mermelada. O sea, nosotros alguien dice, ¿y por qué haces mermeladas? Y pues que no hay riología, no hay, o sea, un montón de aspectos y que además ayudan a que la gente pueda producir otros productos que puedan mejorar las características, los sabores, las propiedades. Entonces, yo, por ejemplo, con los estudiantes, o el STEM con los estudiantes, lo que hace es que hagan discusiones más profundas, hagan valoraciones distintas. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos a través de una simulación, lo que queremos es precisamente que hagan conceptualizaciones del concepto de física más que aprenderse. Sustituye la fórmula a la distancia de frenado.
Hicimos, por ejemplo, el taller con los promotores viales, donde les dimos pues algunas actividades usando simulaciones FED, grabaron videos de objetos que se movían y cómo los acelerábamos a cierta velocidad, y con el tracker pues fuimos encontrando la ecuación, las cargas gráficas, etcétera, y luego nos fuimos a la callecita con unas avalanchas, y luego grabaron videos en la calle de cómo se comporta la gente, y luego hicimos una propuesta de ley donde vamos a eliminar los límites de velocidad en carreteras federales, porque en mi ciudad acaban de construir una carretera federal y va la gente muy rápido, ya ha habido muchos accidentes, entonces propusimos eliminarla, hicimos 2 grupos donde debatieron unos a favor y otros en contra, con todo lo que habían aprendido, hicimos encuestas a gente que se educa, que hace, los que hacen los ajustamientos, etcétera, muchos expertos, y dimos opiniones, o sea, los materiales a todos, y con ellos 2 grupos estaban a favor o en contra. Y entonces, durante sus debates, teníamos ahí a nuestra Sheinbaum, nuestro Noroña, ¿no? El presidente del Senado. Entonces, y estuvieron haciendo sus argumentaciones para poder utilizar todos los conceptos de física, de seguridad, de los materiales, etcétera. Y estos eran estudiantes de preparatoria, que que vienen a hacer servicio social conmigo porque hacen la preparatoria, pero son técnicos en electrónica, técnicos en alimentos, técnicos en cosas que llegan conmigo. Tengo un grupo muy grande y pues los pongo a hacer cosas en el servicio social. Entonces, pues ya hicieron su debate y van construyendo, y uno va viendo cómo las ideas las van argumentando, las van uniendo, las van trabajando, pero precisamente para que hagan el concepto de distancia de frenado, pero de una manera pues más vívida, asociada a la responsabilidad de conducir, por ejemplo, un vehículo automotor. O sea, eso es como lo que es el STEM. ¿Hemos avanzado las mujeres? Sí, mucho. Yo admiro a la presidenta Sheinbaum y pues no hemos tenido una rectora mujer en mi universidad. Nadie ha sido del departamento de investigación, que es el más importante después del rector, una mujer. O sea, vimos los resultados de la diferencia que existe entre los físicos, mujeres y de los niveles altos en el desempeño, ¿no? Entonces, pues poco a poco se abren los espacios. A mí, quienes me han apoyado, pues son hombres. En la carrera de la física, pues porque no había mujeres, y estos profesores pues han sido mis mentores, han sido mis colegas, quienes me van acompañando, y entonces es la definición del empoderamiento femenino, tiene muchas aristas, muchas perspectivas, y lo que nosotros trabajamos pues es una visión de trabajar juntos para buscar mejores oportunidades para todos. Y yo quise, pues sí, en el 8 de marzo de la mujer, pero también existen otras grupos que están subrepresentados no solamente en la ciencia, sino en la sociedad, que de eso se trata hoy, porque el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia fue el 11 de febrero. Ahorita estamos hablando de la participación de la mujer en todos los espacios de la vida pública, de la vida social, y también existen otros grupos, porque aquí en México ser mujer no es tan bonito. Ser mujer indígena y ser mujer indígena pobre, pues es mucho peor. Entonces se van sumando estas esferas de desigualdad y sobre todo si tienes, por ejemplo, autismo, si tienes algún aspecto, pues todavía más se van agravando, ¿no? Entonces, yo quise por eso compartir esto. Lo que hacemos del taller de niñas y mujeres haciendo ciencia, pues les invitamos, pero también pues trabajamos con otros grupos que es necesario incluirlos, porque todos decimos, ¿qué tal que en una de esas niñas indígenas que nace este programa, porque yo voy a una comunidad y me dicen, oiga, ¿usted es ingeniera? Es que a nosotros nos dijo mi papá que solo servíamos para echar hijos y tortillas. Y eso es la visión que ocurre todavía en muchas comunidades en México, donde las cambian por vacas a las mujeres. Entonces, pues nosotros no queremos eso, pero también tenemos mucho trabajo que hacer por otros grupos con los cuales trabajamos, ¿no? Y especialmente para que mis estudiantes varones también, que están en condiciones con rezagos educativos muy grandes de las comunidades en las que yo trabajo, pues tengan las oportunidades, porque nosotros competimos, por ejemplo, yo tengo 3 laboratorios aquí en ingeniería mecánica eléctrica. La carrera que también se ofrece en la capital del estado tiene 70, pero hacen el mismo examen de egreso. Y el otro día hubo una competencia y nosotros ganamos. Entonces, pues ellos tienen que saber
que trabajando duro con el acompañamiento de los profesores, pues también podemos salir adelante, también podemos construir otras cosas y que mucho eso tenemos que hacer. Nosotras las mujeres trabajamos doble y triple porque cada segundo tenemos que demostrar que tenemos las mismas capacidades y tenemos que hacerlo todo bien, delgadas y en tacones. Entonces, pues eso nos ha causado también ciertos problemas. Yo ahorita en el foro que terminamos les decía, pues no, la idea de la supermujer, adiós, bye, porque no tenemos que trabajar tan duro y tampoco tenemos que estar demostrando cada 5 minutos que lo hacemos mejor o que también lo hacemos, no mejor, o sea, que lo hacemos suficientemente bien como para poder merecer el mismo sueldo, las mismas oportunidades. Y mi generación, pues yo casi tengo 60 años, yo también nací en esa época donde apenas pues las oportunidades estaban, yo misma no fui aceptada en la secundaria en mecánica ni en eléctrica y ahora coordino la carrera de mecánica eléctrica. Entonces, pues he vivido yo en carne propia pues ese acoso sexual, ese acoso laboral, ve con tus alumnos, ella es tu mamá, no soy la doctora más exitosa de mi escuela, soy su mamá. Entonces, pues la gente no identifica que eso es violencia de género. Entonces, yo acepto, yo soy muy amorosa con mis alumnos, ¿verdad? Mi hijo es mi estudiante, entonces, pero pues todavía tenemos un camino que recorrer. No vamos a resolver el mundo, ni el STEM es la panacea. Mucha gente critica, pues qué bueno, tiene sus dificultades. A mí me gusta porque se acercaba mucho a lo que yo ya hacía y cuando descubrí esas palabritas y que era pues lo que estaba de boga, dije, bueno, pues esto es lo que hago y es lo que quiero hacer y con esta perspectiva de compartir con otros la visión de transformadores, de agentes de cambio que podemos hacer desde la educación y dejar esa idea de que el físico es un ser superior, frío, calculador y que solamente sabe para hacer física y que la física pues no tiene una utilidad pues más allá de construir bombas, ¿no? Qué bueno que una mujer no haya querido participar en ese proyecto, pero pues que también podemos hacer mermeladas y que alguien me dijo, ¿yo cómo voy a hacer mermeladas si yo soy físico? Pues sí, pero también hay física en las mermeladas. Entonces, pues ese es lo que quería compartir con ustedes. Sí, muchas gracias por su intervención, doctora. El doctor Ayuso. Sí, buenas tardes. Bueno, saludos desde Campeche y creo que es un tema fundamental porque la Escuela Nueva Mexicana marca eso, marca 4 métodos, pero hay un gran problema aquí en México, que no hay seguimiento, no hay acompañamiento de este tipo de metodología para insertarlo de manera positiva en el contexto nacional. Por ejemplo, hablan de codiseños, hablan del diseño curricular, pero aquí fundamentalmente una experiencia, lo que decía la doctora Carmen y lo que expresaba el Vicente y Edgardo. Yo en estos días trabajé un tema fundamental del premio Nobel, en el caso ya habíamos visto a Marie Curie, sobre todo gran física, pero también vimos un tema fundamental de lo que es Roberta Menchú. ¿Por qué le dan esa categorización a ese reconocimiento de una mujer indígena que tuvo que alzar la voz en el sentido de su preparación, en el sentido de llegar? Y eso lo veíamos en un sentido de pensamiento crítico. Mis alumnos están terminando una semana de presentación de primaria, de presentación de temas que son acordes a lo que estamos viviendo, como la globalización, el calentamiento global, los derechos humanos, y también vemos sobre todo la importancia porque la física y la química no la estamos viendo como una ciencia y es tan importante a nivel mundial. ¿Por qué se hace? ¿Por qué se crea este mundo tan significativo? Y eso nos lleva, sobre todo hablando con el doctor Jorge, cuando nos daba los cursos aquí hace 2 años, que empezaba a dar en la UMA, nos decíamos, pero ¿por qué la física incluye? Y cuando el doctor decía, sobre todo los elementos de Einstein, a través del video, la reflexión filosófica, centraron la pedagogía, tú dices, lo que sí hay que tener, ¿cómo lo enseñas al estudiante? Hoy nos damos cuenta, no hay muchos físicos estudiando en la carrera. Hay más youtubers, hay más todo, y tenemos que, sobre todo en el método STEAM, que es un método que hay que llevarlo, sobre todo sistemáticamente,
porque posibilitan nuevos cambios, nuevo tipo de pensamiento, se llama, haces emprendedor al estudiante, y es lo que realmente necesitamos. Y allí tenemos que apuntalar muy bien con estos aspectos. Llegué, disculpe con la tardanza, pero al salir de la escuela, salimos a la 1:15 y llegamos a escuchar parte de lo último. Muchas gracias, doctora Carmen, y a los compañeros, colegas científicos que siempre abonan esta parte. Aprendemos día a día más elementos. Gracias. Gracias, doctor Alonso. ¿Qué cree? Que yo digo que no es un método, es un enfoque de enseñanza. Entonces, porque es una forma de, usamos muchas cosas de las enseñanzas en competencias, por ejemplo, pero pues es una visión diferente de construir el espacio áulico, de los entornos de aprendizaje, del manejo de los recursos, pues, de la forma en la que se va a aprender y el para qué, y sobre todo las razones por las cuales queremos que aprendan ciencia. Silvana. Sí, muchas gracias. Tengan muy buenas tardes. Bueno, agradezco todo lo que ha presentado Carmen. Realmente es